quiero pedirle que por un segundo usted piense en la razón por la que Dios le ha salvado. ¿Puede pensar usted en la razón por la cual Dios le ha salvado? Si hay un propósito para que usted sea salvo, escuche bien, si hay un propósito para que usted sea salvo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese propósito? El título de lo que voy a compartir en este momento es Instrumento elegido. Instrumento elegido. Ese es el título a la luz de la porción de la palabra de Dios a la cual estaremos dando lectura. Instrumento elegido. Una excusa. Diga conmigo, excusa. Una excusa que la gente presenta cuando usted les habla de Cristo, porque usted les habla de Cristo, ¿verdad? Los oigo. Una excusa que la gente presenta cuando usted les habla de Jesucristo es: déjeme arreglar mi vida primero y después voy a la iglesia. Eso nos dicen. Esta no es la única excusa. Hay muchas otras excusas. Pero la tendencia en las personas es pensar que para venir a Dios tenemos que arreglar nuestra vida primero. Tenemos que ser santos. Hoy vamos a ver, a la luz de la porción a la cual estaremos dando lectura, la vida de Saulo de Tarso. La vida de Saulo de Tarso, que no era ningún santo, sino más bien un criminal. ¿Qué era Saulo de Tarso? Un criminal. Y después de su encuentro con Cristo, siendo él un criminal, el Señor le cambia el nombre y le llama Pablo. Es él, a Saulo de Tarso, a quien el Señor le pone Pablo. Y la mayoría de las epístolas en el Antiguo Testamento son escritas por Pablo. Unos lo llaman San Pablo. Pero es importante hacer notar, hacer resaltar que en el momento en que Jesucristo se encuentra con este hombre, él no es ningún santo. Él es reconocido como un perseguidor de la iglesia del Señor. Y el Señor llama a Pablo. ¿Qué hace el Señor con Pablo? Él lo llama a Saulo y lo escoge, diga conmigo, escoge. Él lo escoge para proclamar el Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19. Versos capítulo 9, del 1 al 19. Y hay que hacer resaltar que Saulo no es en este momento un viejito gordito, panzudito, con barba larga y canosa, ni calvo. Es un muchacho joven. ¿Qué es Saulo? Un muchacho joven, vigoroso, lleno de vida, lleno de energía, lleno de fuerza. Y lo vamos a ver en un momento. Leemos de la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19. Mientras tanto, mientras se está dando la persecución de los creyentes en Cristo, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra
y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo de Tarso, enemigo del Cristo del Evangelio. Ese es Saulo. Es enemigo abierto, enemigo declarado del Señor del Evangelio y de todo, absolutamente de todo y de todos los que representan al Evangelio del Señor Jesús. La enemistad de Saulo con el Señor y sus seguidores es una enemistad violenta. ¿Cómo es? Violenta. Fíjense bien lo que describe la personalidad de este hombre.
amenazas, ansias por matar. Y en el versículo 2 leemos que él cooperaba con las autoridades religiosas de su época para arrestar a los seguidores del camino, nombre que se le da a los primeros cristianos. Los creyentes en Cristo no eran conocidos como somos conocidos hoy como cristianos. Ellos eran conocidos como los seguidores del camino, por ser Jesucristo el camino. ¿Quién es Jesucristo? El camino. Y por estos, sus seguidores, los seguidores de aquel que había dicho ser el camino, imitar a Cristo en toda su manera de vivir. Por último, quiero señalar otra frase que nos describe el carácter de este hombre, de Saulo de Tarso. Él tenía el deseo de llevar a los seguidores del camino encadenados a Jerusalén. Este es Saulo, enemigo del Cristo del Evangelio. En esta misión, Saulo es confrontado por el Cristo del Evangelio. En su momento, Saulo es confrontado por el mismo Jesucristo. Podemos decir que literalmente Saulo estuvo cara a cara, diga conmigo, cara a cara, con el Cristo resucitado, con el Cristo que vive por siempre, por los siglos y los siglos. ¿Los oigo? Es sorprendente. Usted y yo no podemos dejar de sorprendernos el escuchar por parte de Cristo esta exclamación, la cual viene acompañada de una pregunta. Leemos en el versículo 4 que Saulo cae al suelo escuchando una voz que le decía: Saulo, Saulo, acompañada por una simple pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Este hombre, al cual no podemos describir como un hombre de edad avanzada, anciano, calvo, barrigón, de barba larga y canada, es un hombre en plena juventud, lleno de vida, que vive lamentablemente motivado por propósitos erróneos. Lo que impulsa su vida es un fanatismo enfermizo. La pregunta de Jesús, ¿por qué me persigues?, nos debe de llevar a meditar en el hecho de que el creyente en Jesucristo es morada del Espíritu de Cristo. Y todos aquellos que atentan contra los que siguen el camino del Señor Jesús, atentan literalmente en contra de Jesucristo. Y esto es exactamente lo que el Señor trata de hacerle ver a Saulo de Tarso en su ceguera. Saulo, mis amados hermanos y hermanas, es un instrumento elegido por el Señor. Pero si vamos a hablar de elección, es necesario señalar de que esta elección no es para salvación. Esta elección es para la proclamación
del Evangelio de Jesús. Ponga sus ojos en el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Ananías presenta un sinnúmero de excusas para evitar cumplir con su misión. Ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. ¿Qué hacía Saulo? Estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. En otras palabras, el Señor le permitió a Saulo conocer por medio de una visión a un hombre a quien él nunca había visto, a Ananías. El Señor le dice en el verso 12 a Ananías: he permitido que él vea que tú entras y pones las manos sobre él para que él recobre la vista. Verso 13. Pero Señor, ¿en serio? ¿De veras? ¿Tú quieres que yo haga eso? Exclamó Ananías. He oído, escuche bien en lo que él basa sus excusas para no obedecer. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Tiene razones valederas para no obedecer, para esquivar la orden del Señor. Pues no son muy valederas. Leamos el versículo 15. El Señor le dijo: ve. El Señor le está diciendo: tienes que ir. A pesar de todo lo que me has dicho, y a pesar de que todo lo que has mencionado es cierto, tienes que ir, porque él, Saulo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. El Señor le deja saber a Ananías, el Señor le comunica a Ananías, le expresa a Ananías que a pesar de las excusas presentadas, él tenía que ir. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir. ¿Qué tenía que hacer? Y tenía que encontrarse con Saulo. Y la razón para este encuentro es porque él, Saulo, ha sido escogido para proclamar, para anunciar el Evangelio de Cristo. La lección y la aplicación para cada uno de nosotros hoy. Primero, cada uno de nosotros éramos enemigos del Cristo del Evangelio. Cada uno de nosotros éramos enemigos del Cristo del Evangelio. Usted y yo en algún momento nos encontramos en la misma situación de Saulo de Tarso. Nos encontramos persiguiendo, criticando, señalando, condenando, juzgando a aquellos seguidores del camino. Usted y yo, mi hermano, mi hermana,
sin la fe puesta en Jesucristo como el único medio para la salvación de nuestra alma y confiando en nuestras obras para nuestra salvación, éramos enemigos de Cristo y de su evangelio. Y hoy, todos aquellos que confían en sus acciones para la salvación continúan siendo enemigos del evangelio de Cristo. Número 2, usted y yo, en el momento de Dios, fuimos confrontados con el evangelio de la gracia de Dios. Todos los que estamos aquí, reunidos en esta tarde, en su momento, en el momento de Dios, hemos sido confrontados con el evangelio de Cristo. Todos, absolutamente todos, hemos escuchado la voz de Dios preguntándonos: ¿por qué me persigues? Ninguno de los que estamos aquí sentados en esta tarde podemos decir que Dios no nos ha hablado a través de uno de sus hijos, a través de uno de los hermanos en nuestra congregación. 3. Todos fuimos elegidos para anunciar el evangelio de Cristo. Todos fuimos elegidos para anunciar el evangelio de Cristo. Todo creyente en Jesucristo, de la misma manera como Saulo de Tarso, es elegido, es llamado, es ordenado, es mandado a ser un instrumento de Dios en la proclamación del evangelio. La experiencia de Saulo se sigue repitiendo y se repite diariamente en la vida de cada uno de nosotros. No hay un día que pase, mis amados hermanos y hermanas, en las cuales usted y yo podamos decir que no hemos oído la voz de Dios para que nos acerquemos a una persona y compartamos con él o con ella el mensaje del evangelio de Cristo. Creo que cada uno de nosotros que estamos sentados en esta tarde, en este lugar, por lo menos conocemos de 5 a 10 personas con las cuales podríamos compartir el evangelio, porque su vida nos es de evidencia que no conocen a Cristo y que si mueren en este momento pasarán una eternidad separados de Dios. Usted y yo hemos sido enviados, hemos sido ordenados, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido mandados a ser ese instrumento en las manos de Dios. Si lo quiere ver de una manera más práctica, se nos ha pedido que seamos la voz de Dios mientras estamos aquí en esta tierra o hasta que Cristo regrese por su iglesia. Nuestro trabajo es proclamar, nuestro trabajo es anunciar, nuestro trabajo es compartir el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Cada hombre y cada mujer, como lo decía esta mañana, sin importar la edad, cada hombre y cada mujer que cree en Cristo es llamado, es elegido, es ordenado a proclamar a Cristo.
proclamemos entonces a Cristo. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.